Yo estuve del minuto -1 en el juicio de Rosa Peral. Estuve hablando con Rosa Peral cuando estaba en prisión preventiva. Me he intercambiado cartas con Rosa Peral. Y es parecido al caso de Maje, aunque tiene salvedades y tiene diferencias importantes. El de Maje, la viuda de Patrais. Incluso a uno de sus amantes le cuento otra historia para ver si es capaz de quitar a Antonio del medio, y él, cuando ve las intenciones de Maje, desaparece. Pero a Salva le convence. Bueno, el caso es conocido como el crimen del rol, si no me equivoco. Cuéntanos un poco, porque es, como dices, un poco espeluznante. Este es uno de los casos más impactantes para mí y para el Estado español. Es decir, es un crimen que esto llega a ocurrir en Estados Unidos y es uno más. Aquí no. Esto fue una empatía oscura formada por el tríope o la tríada oscura de la personalidad. Narcisismo integrado, psicopatía integrada y, por supuesto, maquiavelismo. Javier Rosado es un psicópata primario, es uno de los seres más peligrosos del planeta. Si existe el crimen perfecto. La respuesta mayoritaria cuando se le pregunta, sobre todo a un investigador, es no. No existe crimen perfecto, sino investigación incompleta. ¿Te gustó El cuerpo en llamas? No. No. Bienvenidos y bienvenidas un día más a la jungla del Cucalusca, acompañados de unos buenos smoothies. Ya sabéis, estamos en Conde Casal para que lo visitéis, un venezolano vegano. Bueno, pedazo de entrevista que tenemos hoy aquí, vais a disfrutar seguro. Mi público le gusta mucho el true crime y para ello he traído pues una especialista, una profesional que es criminóloga, escritora, fue abogada, lo dejó para dedicarse a la criminología, es profesora en la Universidad Internacional de Valencia y en la Católica de Murcia, ¿no? Correcto. Vale, tiene varios libros de los que hablaremos y bueno, vamos a tratar en esta entrevista de hoy 3 casos, algunos más conocidos, otros menos, pero creo que os van a dejar enganchados y enganchadas a este podcast, así que es un pedazo de placer tener hoy aquí a Paz Velasco. Gracias. ¿Qué tal estás? Muy bien, encantadísima de poder compartir contigo un poquito de tiempo, encantadísima de que me hayas invitado y que me hayas elegido. No, hombre, un placer, si eres Mau, ya te he visto, hablaremos otro día que vengas de algún otro caso como pues el de Baninkoff y te he visto ahí que estabas en el propio documental de Netflix participando. Sí. Y nada, lo primero eso, que dejaste la abogacía en el 2018, eso tenía que haber hecho yo eso, que es cuando empecé a ejercer de abogado. ¿Por qué dejaste la abogacía? ¿Te dedicaste a esto, a los crímenes? Sí, a ver, la verdad es que hay un momento en la vida profesional de un abogado en el que hay un punto de inflexión que puede cambiarte la forma de pensar, la forma de sentir, y también quieres, digamos, salir de esa saturación que te da algunas veces determinados expedientes o determinados casos. Y mi punto de inflexión llegó en septiembre de 2018. Yo ya compaginaba mi profesión como letrada con la criminología, con la docencia en la universidad, y yo me despertaba ya cada mañana pensando que quería dejar de ejercer, quería dejar de litigar y dedicarme al 100% a la criminología. Mi entorno me dijo, estás loca, salir de tu zona de confort, empezar de cero, y digo, ¿quién dijo miedo? Vamos a probar. A la abogacía puedo volver cuando quiera. Total. Sin embargo, estoy muy contenta de ser profesora en la universidad, divulgadora, de llevar una investigación a cabo que espero terminar el año que viene y poder publicarla acerca de la criminalidad femenina, con lo cual no echo de menos para nada ni las salas de un tribunal ni litigar, en absoluto. Me siento identificado contigo. Y claro, a mí también creo que mucha gente nos interesan los crímenes, la criminología. Yo era la primera opción, que no me dio la nota y acabé en Derecho. Pero ¿por qué crees que a la gente le interesa tanto la criminalística y está tanto en auge, tanto en podcast, en programas? Sí, el True Crime ha llegado a España para quedarse. Que conste que tenemos un antecedente norteamericano donde el True Crime lleva consumiéndose y formando parte del ocio de la sociedad norteamericana hace muchísimos más años que en España. Pero ha llegado para quedarse, ya no es una moda, es una tendencia. Consumimos, me incluyo, True Crime y consumimos True Crime nacional e internacional. Y la respuesta es multidisciplinar. Incluso, ¿por qué? Porque a cada uno de nosotros, Ibai, nos interesa el crimen por una razón. A mí me puede interesar el crimen porque como criminóloga,
como especialista en personalidad psicopática y delitos violentos, me interesa muchísimo entender, comprender, racionalizar desde la criminología las motivaciones que han llevado a estas personas a cometer un crimen. A ti te puede interesar, como letrado, todo el procedimiento judicial que aparece en el True Crime, porque no olvidemos que el True Crime es un enfoque holístico, una narrativa holística de un crimen, donde se habla del victimario, de la víctima, de los hechos, de la escena del crimen, de la investigación, del juicio, de la sentencia, de las víctimas indirectas. Es decir, hay un montón de elementos y a cada uno nos puede interesar una cosa, pero coincidimos en algo, en la respuesta del por qué. ¿Por qué esos padres han asesinado a Asunta? ¿Por qué Rosa Peral, en connivencia con su amante, matan a Pedro en lugar de separarse? ¿Por qué Dennis Nielsen colecciona cadáveres en su casa? Esos porqués son los que nos hacen realmente engancharnos al True Crime, porque queremos saber. Hay dos características fundamentales del Sapiens: la educabilidad y la curiosidad. Y esa curiosidad, que muchas veces está muy ligada al morbo, es la que nos hace querer saber. Claro, ¿dónde está ahí el límite, ¿no? Correcto, exacto. Sí, yo creo que es eso, lo que tú has dicho. Creo que la principal, porque otras personas, no sé con quién lo hablaba, que era también la defensa, el querer defenderte. Entonces tú miras cómo han podido ser otros casos. Creo que Marta Caballero decía, yo ya voy a un garaje y ya sé tantos casos que ya sé la situación que se puede dar en el garaje. Exacto. Entonces es una forma también de autodefensa, de Correcto. saber por dónde puede venir el miedo, que eso es algo muy racional del cerebro. Luego también tenemos otras teorías que dicen, bueno, pues el hecho de ver True Crime subestimando nuestra propia bondad, que la subestimamos, el hecho de yo jamás sería capaz de hacer algo así, cuando quizás en una situación extrema, en un momento límite o en un telón de fondo adecuado, también te puedes convertir en alguien violento. De hecho, el primer caso del que vamos a hablar es muy representativo de ello. Exacto. Y luego hay gente que, bueno, tiene fantasías violentas que lo que hace es, digamos, canalizarlas a través de la visualización de la violencia. Él no va a cometer nunca una conducta violenta, pero le gusta mirarlas, observarlas. Claro. Hay muchas razones. Hay muchas motivaciones. Pues dentro de eso te quería preguntar cuál es, tú que lo has estudiado durante muchos años, cuáles son las principales motivaciones que llevan al criminal a cometer el delito. Aquí tenemos que diferenciar entre homicidios simples, es decir, aquellas personas, hombres, mujeres e incluso menores de edad, que cometen una sola vez un crimen, que matan una sola vez, de las motivaciones que estarían dentro de multicidas, como pueden ser los asesinos múltiples en un solo acto, asesinos en masa, spree killers o asesinos en serie. Y hay que diferenciar además entre hombres y mujeres. Vamos por lo primero, homicidios simples, es decir, una persona que mata una sola vez. Bueno, pues las motivaciones pueden ser desde el lucro a la rabia, a la ira, a los celos, a la venganza, un crimen pasional, es decir, está muy vinculado muchas veces a una violencia expresiva y emocional. La venganza, por ejemplo. En el caso de los multicidas ya entramos a valorar otra serie de motivaciones: poder, control sobre la víctima, humillación, sadismo. Es decir, que hay que diferenciar cuál es el tipo de crimen y la motivación atendiendo al número de víctimas. Y luego, si diferenciamos entre hombres y mujeres, las mujeres, digamos que el ranking está en el lucro, y después en una serie de motivaciones emocionales, como puede ser querer cambiar de vida, es decir, voy a eliminar a mi pareja actual porque quiero iniciar una nueva vida con otra persona, la frustración, la ira, el odio, los celos. Recordemos el caso del crimen de León. Aquí se palpaba el odio en sala. Se dijo claramente, y la madre no tuvo ningún reparo, la madre de una de las victimarias, en decir claramente: yo odiaba a la víctima porque hacía a mi hija la vida imposible. Estamos ante un homicidio simple, un solo caso, pero son muchas las motivaciones que pueden llevar a cometer un crimen. Pero las básicas son las que te he comentado. Sí, ¿y tú estás especializada en el tema de las mujeres? ¿También? Sí, yo llevo investigando la criminalidad femenina hace muchos años, tanto en España como en México, y bueno, espero, no sé lo que voy a tardar porque tengo muy poquito tiempo, sigo yendo a determinados centros penitenciarios, tanto españoles como en México, para hablar con asesinas. He ido a hablar con mujeres que han matado a su amante, he ido a hablar con mujeres que han matado a 2 o 3 miembros de su familia, y en México he ido a hablar con sicarias que forman parte del cártel de las flacas. Claro, allí ya hablamos
de otro tipo de criminalidad, otro tipo de motivación. Pero la mente criminal femenina, y me sabe mal decirlo sonriendo, es apasionante. Sí, claro, y también creo que podemos sacar de cuando vemos True Crime, también podemos reflejar cómo no queremos una sociedad o cómo no queremos que se den estos casos para poder evitarlos también, ¿no? Exacto. Hay una frase de Lacazán, que ya me gustaría que fuera mía, que dice que los crímenes de una sociedad reflejan realmente cómo es esa sociedad, cómo se comporta, cuáles son sus principios, cuáles son sus valores. De hecho, podemos poner un ejemplo clarísimo. Aunque el asesinato serial, los multicidas seriales nacen en Europa, hay una edad dorada del crimen serial en Estados Unidos. No hay ningún país donde el número de criminalidad serial haya sido tan alto, tan masivo, tan conocido y tan expuesto como en Estados Unidos. Ese siglo XX fue... Exacto, de 1970. Bueno, en el 53, 56 ya empieza William Hayden, ya empieza a haber determinados asesinos, pero hay una edad de oro que Peter Bronsky en su libro Hijos de Caín define muy bien, y de 1970 a finales del 1999, principios del 2000, hay, digamos, una epidemia serial brutal. Y hay una serie de razones que explican esta epidemia. Entonces, vamos a hablar, hablando de crímenes cometidos por mujeres, vamos a hablar de unos muy conocidos. Vamos a empezar con uno de ellos. Por último, antes de entrar en el meollo, quería preguntarte si existe el crimen perfecto, que es una pregunta que se lleva haciendo a lo largo de la historia. La respuesta mayoritaria cuando se le pregunta, sobre todo a un investigador, a policía científica, a alguien que forma parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad, es no. No existe crimen perfecto, sino investigación incompleta, no se ha hecho una inspección ocular correcta, etcétera, etcétera. Una mala investigación. Exacto. No me gusta decir mala investigación porque no creo en las malas investigaciones. Yo lo que creo es que a veces somos humanos y se nos puede pasar. Y sobre todo cuando hablamos de casos de los 90... Y exacto, no es lo mismo, exacto, investigar ahora un caso donde ya a través del ADN mitocondrial, sin que haya raíz de un cabello, podemos descubrir y tener unos resultados de ADN a la investigación que se podía hacer en los años 80. Por eso yo siempre hablo del telón de fondo y en qué momento está la investigación policial. Claro. Y porque muchas veces ha habido tal impunidad en determinados crímenes. Pero yo sí creo que hay una manera de definir el crimen perfecto. Hay una herramienta de investigación que se llama autopsia psicológica que se emplea. Es una técnica de investigación forense, post-mortem, indirecta, que investiga la biografía de una víctima cuando tenemos una muerte que es dudosa. Es decir, imaginemos que una de nuestras asesinas más famosas la hubiera salido bien y hubiera conseguido que un asesinato hubiera terminado investigándose como una muerte accidental. ¿A qué me refiero? A que puede haber casos, y la historia está plagada de crímenes perfectos porque no había las ciencias forenses ni las herramientas de investigación necesarias para descubrir al culpable, con lo cual la historia está plagada de crímenes perfectos, sobre todo mujeres envenenadoras, de modo que puede hacer alguien pasar un asesinato por un accidente o incluso por una muerte natural. ¿Qué pasa cuando un ángel de la muerte en un hospital inyecta digoxina o heparina o agua o aire y ese anciano que ya está en paliativos fallece? ¿Se va a abrir una investigación? ¿O como ya estaba en paliativos y tenía un alto riesgo de fallecer en 48, 72 horas, no se va a abrir una investigación? Entonces, ¿eso qué es? ¿Es un crimen perfecto? ¿Este ángel de la muerte ha conseguido asesinar a alguien en un lugar público, en un lugar donde la muerte convive a diario? ¿No se abre ninguna investigación y pasa por muerte natural? Luego, lo que he visto yo a lo largo de todos los true crimes que he visto en mi vida, creo que también el factor del no ser familiar cercano o no ser conocido, porque el 90% de los crímenes creo que se cometen gente de tu entorno. Entonces, por ejemplo, me acuerdo con el asesino de la Baraja, les costó mucho pillarlo porque era aleatorio. Entonces, exacto. Creo que... Alfredo Galán es un asesino muy particular, muy versátil, que no seguía patrones. Si solo hubiera hecho el primero, por ejemplo, habría sido imposible pillar, porque fue a una estación de bus a las 5 de la mañana, aleatoriamente cogió a una persona que no conocía
Y el problema luego fue que siguió, pero si no, yo digo, habría sido imposible dar con él, porque no tenía ningún vínculo. Exacto. Entonces, creo que parte del crimen perfecto es que sea aleatorio. Exacto, correcto. Normalmente cuando estamos hablando de homicidios simples, es decir, cuando hay un asesinato y no se repiten patrones, es decir, a través del linkage no se puede demostrar que hay una serialidad, la primera investigación comienza por las personas del entorno más cercano a la víctima y a partir de ahí el círculo se va abriendo. Total, en el caso Banikov, por ejemplo, si no hubiera habido un segundo, no se habría dado con él también. Bueno, de hecho... Dejó pruebas, dejó tal. Correcto. De hecho, si Tony King en 2003 no asesina a Sonia Caravantes, Dolores Vázquez hubiera cumplido una condena completa por un delito que no había cometido. Hablaremos de ese caso, que vas a tener que volver otro día, claro seguro. Que sí, encantada. Vamos con el primer caso que os traigo hoy aquí, que es el de Mage, la viuda de Patrais. Vamos a poner un poco en contexto. María Jesús Montero, si no me equivoco. Correcto. Tenemos que irnos a Patrais al año 2017, si no me equivoco, en agosto. Esto es un caso donde Antonio Navarro va a trabajar un día normal, va al garaje a coger su coche y le aborda una persona y, bueno, le cose a puñaladas y en pocos minutos acaba con su vida. Y entonces ahí empieza una investigación. Entonces, cuéntanos un poco, ¿cuál es el papel de Mage aquí, que es su esposa? Exacto. Este ataque, me gustaría comentar un poquito el ataque porque a mí me encanta analizar la dinámica delictiva del victimario. La dinámica delictiva va desde el punto de encuentro con la víctima hasta el momento en que abandona el escenario, ¿de acuerdo? Que aparece recogido en varias sentencias del Tribunal Supremo, que es lo que se llama la alevosía sorpresiva, es decir, atacar por sorpresa a la víctima. Alevosía, ¿por qué? Porque evidentemente es tan rápido el ataque, es tan sorpresivo, que no se le da la oportunidad a la víctima de poder defenderse. En este caso, el sujeto conoce perfectamente la plaza de parking donde está el coche de la víctima. ¿Y por qué la conoce? Porque Mage cambia el turno de trabajo para que su marido pueda aparcar en su plaza de parking y ella le dice a Salva el número de plaza, el coche que tiene y la matrícula. 2. Le entrega las llaves para que pueda entrar en el parking. De modo que, hablando de la dinámica delictiva, el punto de encuentro es el parking. Hay ensañamiento. Hay ensañamiento porque en total son 9 puñaladas, si no me equivoco. Cuando tú quieres matar, hay una violencia que es la instrumental, que es esa violencia en la que se ataca a la víctima con un fin instrumental, pues para robarte el móvil, para robarte la cartera, para simplemente dejarte inmovilizado y llevar a cabo alguna conducta contigo. Pero luego está esta conducta en la que se lleva a cabo una violencia emocional o expresiva que está vinculada a una emoción, y la emoción de Salva estaba clarísima. Y en tercer lugar, toda la reacción de Mage y ese mensaje de Salva a Mage diciendo está hecho. Es decir, todo esto estaba completamente preparado. Es un crimen organizado, un crimen planificado y con una motivación. Mage tiene la suya y Salva. La gente dirá, ¿pero quién es Salva? Que no lo hemos contado en esta historia. ¿Qué papel Tú has tiene? comentado Antonio. Antonio era el marido de Mage y Salva era una de las personas, de los amantes de Mage. Mage mantenía relaciones con 2 o 3 personas. Algunas de las relaciones con estas personas eran íntimas, es decir, eran sus amantes, pero a Salva lo conoce en el hospital donde trabaja. Empieza a haber un intercambio casi pueril de cartas, de notitas que se dejan en las batitas, en sitios concretos, es decir, como todo muy inocente y muy adolescente. Sí, para poner en contexto, ella es una mujer 30 y algo de años, ¿no? Atractiva, Sí. muy atractiva, una mujer muy manipuladora, muy estratega, con conductas maquiavélicas y que se sabe atractiva y sabe que puede tener al hombre que un quiera. poco perfil que luego te preguntaré, Rosa Pera. Sí, correcto. Y Salva, por el contrario, no era el perfil de los chicos con los que solía estar ella. En absoluto, a Mage la gustan, porque de hecho ha tenido varias relaciones en el centro penitenciario. Ha tenido un hijo y todo esto. Exacto, le gustan los hombres, atractivos, altos, Más físicamente, más jóvenes, físicamente muy cuidados. Y Salva, tenemos a un hombre hogareño,
está casado, tiene 2 hijos, un padre de familia normal y corriente, con gafitas, con cara de despistado, mucho más mayor que ella, que cae completamente enamorado de Maggie. Y le cuenta una historia. Y la historia que le cuenta es que ella está siendo víctima de violencia de género. Él se enamora perdidamente de ella a través de estas cartas, de llamadas, quedan, apenas tienen contactos. Con quien tiene contactos es con los hombres que a Maggie la atraen. A él le está utilizando. Porque incluso a uno de sus amantes le cuenta otra historia para ver si es capaz de quitar a Antonio del medio, y él, cuando ve las intenciones de Maggie, desaparece. Pero a Salva le convence, porque le dice que cuando no esté Antonio, ella será totalmente suyo y que podrán iniciar una vida juntos. A lo que Salva le contesta: yo me divorciaré de mi esposa y podremos iniciar una vida juntos. Que no había ninguna intención de iniciar una vida juntos. Lo utiliza, es lo que es un asesino, una inducción al asesinato, simplemente para quedarse viuda y vivir la vida que ella quería vivir, porque ella realmente la vida de casada no la quería. Por eso mucha gente se pregunta, ¿no? Yo también, viendo el documental que he visto, digo, ¿por qué no te divorcias y ya está, no? ¿Por qué Rosa Perán no deja a Pedro y ya está? La pregunta de mucha gente, ¿no? Cuando lo está viendo es, ¿pero por qué no le dejas y ya está? Exacto. Bueno, en este caso había una motivación clara, que era el dinero. Es decir, tenía un seguro de vida importante, se quería quedar con el piso. Es decir, si tú te divorcias y estás en separación de bienes, tienes un problema, porque cada uno se queda con lo suyo. Ella lo quería todo, y lo que no quería era, primero, mostrar a su entorno, sobre todo a su familia. Un fracaso, ¿no? Exacto, pensemos que Maggie es educada, he dicho antes una característica, la educabilidad. No te puedes imaginar cómo influye en nosotros los patrones de educación que recibimos en casa. Ella es educada en un ambiente disciplinario, muy religioso, en el que apenas la dejan tener contacto con chicos cuando es adolescente, de modo que cuando llega el momento en el que es mayor de edad y ella puede tener esa libertad, es cuando empieza a darse cuenta que es lo que realmente le gusta, es salir, divertirse. Pero bueno, esto como cualquier jovencita, es decir, todas nos hemos divertido y todas hemos salido a cierta edad. Lo que ocurre que a ella hubo un momento en que la prohibieron tantas cosas que cuando se da cuenta de que lo que realmente le gusta es vivir una vida sin tener que dar explicaciones a nadie, necesita deshacerse de su marido. Hay conversaciones de Maggie en la que dice que ella realmente no quiere casarse, pero que sí quiere sentir lo que es ser una novia, sí quiere sentir lo que es pasar esas etapas, ¿no? Quiere pasar por la despedida de soltera, quiere pasar por las invitaciones, quiere pasar por ser durante un día la gran protagonista que es una mujer cuando te casas. Pero ya estuvo a punto, Antonio, 2 veces de anular el matrimonio porque ella le seguía siendo infiel. Es decir, Maggie era infiel constantemente a Antonio. En algunas ocasiones se dio cuenta y en otras no. De modo que divorciarse era fallar a su familia, fallar a la familia de Antonio. Y Maggie se preocupaba mucho y se sigue preocupando mucho, a diferencia de otras personas y otras asesinas, de lo que los demás digan de ella. Claro, fíjate, lo que es la sociedad también, lo que influye en nosotros, y lo que has dicho, la educación que has tenido. Entiendo que tú, que has estudiado los perfiles criminales, influyen mucho en nuestra educación, lo que hemos pasado de jóvenes a la hora de luego cometer los hechos, ¿no? Muchísimo. De hecho, en el funeral escribe una carta muy emotiva, rompe a llorar, deja casi de hablar, pero 14 días después, o 16 días después, perdona que no recuerdo exactamente la fecha, ella está de fiesta y se va con una persona a una habitación de hotel. Sí, hay algún audio por ahí, ¿no? Que ella muestra esta doble identidad, ¿no? Delante de su familia, de sus padres, trata de ser la persona que quieren que sea, tal y como la han educado, pero Maggie tiene dentro a alguien que quiere salir y lo hace. Lo que pasa es que hay un momento que combina ambas. Y Maggie, cuando se da cuenta de que el matrimonio es una cadena, quiere librarse de ese matrimonio, pero
obteniendo las ventajas que implica quedarse viuda. 1.600 euros de pensión de viudedad, más el seguro de vida, más el piso, un buen trabajo, evidentemente era mucho más beneficioso quedarse viuda que ser divorciada. ¿Y cómo, porque esto lo sabemos ya a posteriori, pero la policía, ¿cómo empieza a sospechar de Mage? Vale, al principio sí que es cierto que están un poco despistados porque el crimen lo ven de una violencia extrema, pero no falta nada. Es decir, cuando estamos ante un crimen donde hay una violencia extrema, puede ser un robo, puede ser porque te quieras llevar algo que tiene la víctima, el móvil, la cartera. En ese caso, hasta se podría haber llevado el coche porque Antonio tenía las llaves del coche encima. Pero claro, aquí hay una discrepancia entre la violencia que se produce en el escenario y sobre la víctima y el contexto, lo que ocurre alrededor. ¿Por qué empiezan a sospechar de Mage? Empiezan a sospechar de Mage primero por algunas de las conductas que tiene a posteriori. Hemos dicho de salir. Por ejemplo, que empieces a salir de fiesta. Ojo, que no quiero decir que cada una tiene su resiliencia y cada una gestiona el duelo como quiere. Son los audios, son esos mensajes, son esas conductas. Decía, por fin soy libre, ¿no? Exacto, una serie que esto ha salido en la prensa, que esto es conocidísimo, sale incluso en los medios de comunicación. Bueno, son esos mensajes tan discrepantes entre una persona que tiene que tener un duelo ante la muerte de su marido de una manera tan violenta y las conductas que ella lleva a cabo. Y luego, bueno, pues empieza a haber una serie de elementos como son preguntarse: ¿cómo entra este individuo en un parking privado? ¿Tiene llaves? ¿Quién le ha dado las llaves? ¿Cómo sabía ese día que este señor, Antonio, tenía que aparcar el coche en la plaza de parking? Investigan y se dan cuenta de que justo Mage ese día se cambia el turno. Las quedadas en las cafeterías, los mensajes, el mensaje de ya está hecho. Ya estaba pinchado el teléfono. Exacto. Y luego, además, el intercambio de mensajes que sigue habiendo. Hay un momento en el que Salva le dice: he estado hablando con un amigo policía, y dice: ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Ella se pone nerviosísima. ¿Qué has hecho? No, tranquila, no he hecho nada, solamente he preguntado que cómo va la investigación. Ahí se ve, en esa conversación, se ve la reacción verbal de terror. No hagas tonterías, no hagas tonterías. Es decir, ellos siguen hablando con tranquilidad de que, por favor, no la descubra. La única razón por la que Salva confiesa es porque su hija le pide: papá, di la verdad. Así. Pero es que Salva la exculpó, dijo que ella no tenía nada que ver. Que dice: no, tú no te preocupes, que si pasa algo yo voy a decir que he sido yo. Correcto. Salva está completamente enamorado de Mage. Mage le ha manipulado emocional y solo hubo un contacto íntimo. Pero él estaba completamente enamorado. Más el hecho de que Mage le decía constantemente: soy víctima de violencia de género. Él sufre porque su querida Mage está siendo maltratada, no soporta. Mage lo hace magistralmente, es una gran estratega porque consigue que Salva, sin conocer a Antonio, le termine odiando. De ahí esa violencia expresiva en el parking. Y de ahí lo que hemos hablado al principio, como una persona, un padre de familia que no ha matado una mosca en su vida, de repente vaya a un parking encapuchado, lo que sea, y asiste 9 puñaladas a sangre fría, o sea, exacto, con todo el odio que tienes que tener. ¿Cómo cambiamos de un día a otro? ¿Cómo exacto. puede ser, no, la mente? Bueno, en este caso no es el primero de la historia criminal en el que alguien convence, induce a través de las emociones, a través del amor. Dos de los sentimientos, de las emociones y de las motivaciones más fuertes que existen para el crimen son el amor y el odio. Son emociones completamente opuestas, claro, paradójicas, pero exacto, pero ambas tienen la misma fuerza para poder cometer un crimen. Él llega a estar tan absolutamente enamorado de Mage, cree en sus promesas, cree que Mage, una vez que se quede viuda, se va a ir con él. Cuando lo tiene convencido es cuando ella se autovictimiza y tiene que conseguir que odie a Antonio. Y la única forma que tiene
para que él odie a Antonio es mentirle y decir, me maltrata psicológicamente, físicamente, no soporto vivir con él, por favor, sácame de este infierno. En los casos de las mujeres también hay mujeres, por supuesto, que son autoras, son la autora intelectual y material. En este caso, Maje es la autora intelectual, la que organiza, la que planifica, la que dice cómo se ha de llevar a cabo todo, evidentemente. Más con cabeza, ¿no? Exacto, autora intelectual desde el punto de vista, cómplice, por supuesto, la condena es de 22 años con la agravante de parentesco, asesinato con agravante de parentesco, pero el autor material, el que asesta las puñaladas, es Salva, como tú has dicho, un hombre de familia, un hombre que jamás había tenido problemas con su entorno, un hombre que cumplía en su trabajo, que de repente un día le mira a una mujer espectacular, una mujer seductora, una mujer capaz de enamorar y de volver loco a cualquier hombre, y no es la primera, hay más, conocemos a más, y que lo utiliza. Es decir, hay una frase, y no quiero insultar a Salva, es simplemente una frase que es castiza, española, que es el tonto útil. Sí, eso lo dijo el de Rosa Peral, el otro que utilizó, ¿cómo se llamaba? Albert López. Albert López en el juicio dice... el tonto el bote. Y dice, yo lo único que estoy aquí es por tonto el bote. Exacto, que es como le llamaba Rosa Peral. Pero a lo que me refiero es que ella teje una red con diferentes hombres a través de WhatsApp, controla perfectamente 4 o 5 WhatsApps. A mí me cuesta controlar uno, imagínate controlar 4 o 5 conversaciones, ¿no? Y ella va tanteando a uno de sus amantes, con el que más cercanía tenía, el que se alejó, le contó que su marido tenía un cáncer terminal y que estaba, ya casi a punto. Que le ayudara a terminar, ¿no? El sufrimiento. Exacto. Y él vio algo que no le gustó y evidentemente se marchó. Pero era una mujer que tenía diferentes... Yo no juzgo que tuviera diferentes relaciones íntimas y se lo pasara bien mientras estaba casada. Cada uno con su vida, que haga lo que quiera. Aquí de lo que estamos hablando es de cómo consigue, a través de sus rasgos de personalidad, convencer a un compañero del hospital para que termine matando a su marido. Eso en muchos juicios, también en el de Rosa Peral, se le decía a la acusación, a la fiscalía, que se estaba entrando demasiado en la vida privada de esta persona, ¿no? Claro. Yo estuve del minuto -1. ¿Tú estuviste en el juicio? Al final, en el juicio de Rosa Peral, estuve hablando con Rosa Peral y mi gran amigo Carlos Quílez, en prisión. A veces íbamos juntos, a veces iba sola cuando estaba en prisión preventiva. Me he intercambiado cartas con Rosa Peral. Y es parecido al caso de Maje, aunque tiene salvedades y tiene diferencias importantes. Pero sí, estamos ante una mujer que finalmente convence a otra persona para acabar. ¿Por qué no deja a Pedro? Pues por la misma razón que Maje no deja. Cada una tenía sus razones. En el caso de Rosa Peral, a fecha de hoy... Todavía no se sabe. A mí me preguntan cuál es la motivación, que es una cosa, y cuál es el móvil, que es otra, y no te sé responder. Total. No te sé responder. Tengo ahí una incógnita también. Sí, es una incógnita. De hecho, no sé ni cómo, no podría explicar, yo creo que en juicio no sé si se demostró cómo fue realmente. Hay igual una verdad judicial, pero... Sí que es cierto, y voy a romper una lanza a favor de una parte del juicio de Rosa Peral. Su abogada, Olga Arderiu, una gran abogada, comenzó su alegato diciendo: venimos a juzgar un delito, no los pecados de Rosa Peral. ¿Por qué? Porque es cierto que el juicio se centró muchísimo en la vida íntima de Rosa Peral. Para ti sé demasiado. Con quién estaba, con quién no estaba, los amantes que tuvo, los que no. Mientras que Albert López, que tampoco era un santo y que tenía sus amigas, no se comentó para nada. Sí, o sea, para ti ahí lo dejo. Sí que fue... Es cierto que el fiscal Félix Martínez insistió en que era importante conocer esta situación, este telón de fondo para entender esa manipulación a Rosa Peral. Pero tanto en el caso de Rosa Peral como en el caso de Rocío Baninkoff, directamente relacionándolo con Dolores Vázquez, fue muy importante el juicio paralelo que se hizo desde el minuto 0. Mucho más grave en el caso de Dolores Vázquez, que se vulneró la presunción de inocencia en el momento en que es detenida ante las cámaras de televisión. Pero cuando es detenida Rosa Peral, a los pocos meses sale un primer libro del caso.
29 balas y una carta de amor. No sé si son 29 balas. De Alfonso Egea, ahora no recuerdo el título, discúlpame, Alfonso, sí. Me queda en blanco con el título. Entonces, claro, a partir de ahí, el caso de Rosa Peral es súper mediático. ¿Por qué es tan mediático? Primero, porque es una mujer. Segundo, porque hay un triángulo amoroso. Y de guardia de autoridad. Y tercero, porque forman parte de la policía, en este caso de la policía urbana de Barcelona. Total. O sea que tú no sabrías decirme la motivación ni el móvil de ese caso, porque fueron los dos, fue uno con la conveniencia del otro. Aquí hay todavía muchas incógnitas. Yo la sentencia me la sé de memoria, el recurso me lo sé de memoria. He hablado con ella, como te digo, hemos intercambiado cargas. Ella mantiene su He inocencia. ido siempre. Sí. Su argumentación sigue siendo la de soy inocente. El autor del asesinato de Pedro Rodríguez fue Albert López. Eso desde el primer día que yo entré hablar con Rosa Peral de la mano de Carlos Quílez, no ha cambiado ni un ápice su argumento, no ha cambiado ni una sola palabra, sigue diciendo lo mismo. Eso cuando un condenado o acusado siempre mantiene la misma versión, ¿para ti es positivo? ¿Indica algo? Puede ser un guión. Puede ser un guión. Sí. Y no es la primera vez que ocurriría algo así en nuestro país, sí, en un juicio. Total. Vale, pues la gran incógnita, la verdad, ahí. Y entonces nos quedamos con lo de Maje, que al final son detenidos los dos y exacto, cada uno empieza a versionar, cada uno es sálvese ya quien pueda. Y... Exacto. Esto ocurre también en el juicio de Rosa Peral, es decir, es muy característico cuando hablamos de una pareja letal en la que intervienen dos personas, el momento del juicio oral, pues que cada uno cuente su versión y que son totalmente contradictorias. De hecho, la versión de Rosa y de Albert es que no se parecen absolutamente en nada. Claro, ¿qué ocurre? De las dos es mentira. Que Salva tiene la atenuante de confesión. Él confiesa que realmente... Le ayuda, ¿no? Exacto. Exacto. Esto hace que la pena sea inferior. En el caso de Maje hay un agravante por parentesco, en el caso de Salva hay una atenuante del artículo 22 del Código Penal porque confiesa el crimen. Sí. Pero claro, se le condenaron? Él creo que son 18, si no me equivoco. Ellas son 22. No, miento, él 15, perdón, disculpadme, y ella 22. Sí. Claro, ¿y por qué dices que la hija le dijo? O sea, ¿la hija de Salva sabía lo que había pasado o qué? No, la hija de Salva dijo, si ha ocurrido y ha pasado esto, di la verdad, ¿Y cómo papá. intuía ella eso? Pues bueno, su padre estaba detenido. Ah, vale, cuando estaba detenido. Cuando ella estaba detenido, le dijo, si esto ha ocurrido, papá, por favor, di la verdad. Claro. Vale, y ahí ya cada uno da su versión. Exacto, cada uno ya está cumpliendo su condena. Maje ha tenido algunas aventuras. ¿Ha tenido un hijo en prisión? Pues fíjate, esto... Sí, lo vi en la noticia. Vale, pues mira, como suelo estar muy al tanto de todo lo que pasa, cuando es un caso que ya ha terminado, ya no lo analizo tanto, pues ha tenido un hijo en prisión. La historia de, o sea, cómo es la vida de Maje en prisión y que con un recluso tuvo y que el recluso se ha desatendido y que ella tiene un hijo. Bueno, pues bienvenido sea y... Y de hecho he visto que están preparando un documental de Netflix para el caso de Maje, que lo está llevando Ramón Campos, que ha hecho el caso Asunta. Le mando un gran saludo, somos grandes amigos, Ramón, beso desde aquí. Pues con ganas de que salga, porque estará muy bien hecho y desde una perspectiva, porque siempre hemos dicho, ¿no? El límite entre el morbo y él siempre yo creo que lo lleva muy bien. Muy Ramón lo hace muy, muy, muy bien. Sí, de hecho ha producido lo de cómo cazar a un monstruo de Tamayo. Sí. Creo que lo ha producido él también. Exacto. Vale, pues primer caso hecho. Nos quedan dos fantásticos. ¿Qué tal vas? ¿Vas bien? Perfecta. Espero que estaréis enganchados con cómo comunica Paz. Ya os había avisado. Vamos con el segundo, que es un poco más desconocido, pero ella lo sabe bien, lo sabe de buena mano, que es el caso de Javier Rosado, ¿no? Si no me equivoco. He traído el diario, por si lo quieres ver. ¿Sí? ¿Lo has traído? Este es el diario que escribe tras el crimen. Ahí va. ¿Y cómo lo publica él? ¿O No, lo encuentra la policía en su casa, escrito con una máquina de escribir, donde detalla cosas espeluznantes, que ahora hablaremos. Vamos a 1994, el año que nací yo. Madrid es conocido, el caso es conocido como el crimen del rol, si no me equivoco. Cuéntanos un poco, porque es, como dices, un poco espeluznante. Esto es uno de los casos más impactantes para mí
y para el Estado español. Es decir, es un crimen que esto llega a ocurrir en Estados Unidos y es uno más. Aquí no. Esto fue espectacular desde el punto de vista de la dinámica delictiva, desde el punto de vista de las fantasías de los asesinos y desde el punto de vista del juicio. Que ha cumplido su sentencia, que está en libertad, que no sabemos dónde está. Desde el 2010 está en libertad. Desde el 2010. Javier Rosado con 21 años, un estudiante brillante de químicas, crea un juego de rol letal. Él crea la teoría llamada la genealogía del asco. En esta teoría, él considera que hay determinadas personas que no tienen derecho a vivir en sociedad, que hay niños, mujeres y ancianos que estorban, que son defectuosos, que no aportan nada a la sociedad. Los ancianos considera que ¿por qué tienen que seguir viviendo si ya no producen, si ya no aportan nada a la sociedad? Hay algunas mujeres a las que odia. Hay determinadas mujeres que, según él, no deberían vivir en la sociedad. Y a partir de esta teoría de la genealogía del asco, que la crea él, crea un juego de rol llamado Razas. Es un gran jugador de rol y convence a un menor de edad, Félix, de tan solo 16 años, para que este juego de rol se convierta en realidad. Es un juego de rol que consiste en salir una noche por Madrid, escoger a una víctima, asesinarla de una manera muy particular y, si todo sale bien, empezaría una serialidad criminal. Exacto. ¿Qué es lo que ocurre? Que le sale bastante mal, pero le sale bastante mal por una característica que además es una frase de la película Pactar con el Diablo que me encanta, que dice Al Pacino, que es: la vanidad es el pecado favorito del diablo. No os podéis imaginar la cantidad de asesinos que han sido detenidos por la vanidad, por creerse más listos que los investigadores. Bien. ¿Y cómo conoce a Félix? A Félix lo conoce porque él va a un club de rol a jugar juegos de rol normales y corrientes. Y entonces él se da cuenta que se siente muy bien con gente menor de edad, que se siente muy bien con gente a la que puede manipular. Él es bastante ignorado en casa. De repente encuentra a alguien que le escucha, que le hace caso, que casi le adoran, porque tiene 21 años, está estudiando en la universidad y además es un chico brillante, saca unas notas espectaculares. De hecho, Ibai, durante el cumplimiento de su condena, se licencia en matemáticas, en ingeniería informática y no recuerdo la otra carrera. Química la acaba. Y químicas, exacto. En 3 carreras. Comportamiento ejemplar, como todos los psicópatas primarios, ayuda a la gente en prisión a alfabetizarse, les ayuda a leer, se ocupa de la biblioteca. Bueno, una conducta ejemplar. Pero la gran mayoría de personas que tienen esas características, estos rasgos de personalidad, son así. ¿Qué es lo que ocurre? Convence a Félix y le dice: vamos a salir esta noche. Tiene marcada una victimología concreta. Antes de salir, compran guantes de látex, cuchillos, se cambian de ropa para poder deshacerse de esa ropa y se van a un parque. Pero claro, no es tan sencillo que aparezca la persona idónea que tú estás esperando para matar. Va pasando el tiempo, no aparece lo que él quiere, esa víctima que él quiere. De repente cambia la victimología y dice: vamos a empezar a movernos y vamos a coger a la primera chica que encontremos. Se les escapa varias porque en el diario dice: ¿qué manía tienen los novios de acompañar a sus novias a casa? ¿Por qué no las dejan ir solas? Claro, él realmente es un cobarde. Él no se atreve ante una pareja a meterse con ellos. Busca a alguien que esté solo. Luego ve a una ancianita que va a bajar la basura, deja la basura, pero en el momento en el que se acercan a ella viene un vecino, le ayuda a abrir la puerta y suben juntos. También se la escapa. Ya súper enfadado, a las 4 y 5 de la mañana, comienzan a andar y van a la parada de manoteras del autobús en Madrid. Y ven a Carlos Moreno. Y le dice a Félix: Se acercan a él también de modo sorpresivo, le empiezan a apuñalar y a cometer una serie de actos contra Carlos Moreno inimaginables, crueles, extremos,
bárbaros que no voy a explicar. Todo está en el diario que Javier Rosado escribe a máquina cuando llega a casa. Esta es la portada del diario porque esta es la hoja de su juego de rol. Dibuja a la víctima y después le pone una serie de categorías. Por ejemplo, salud mental, 27%, fuerza, 4%, agilidad, grueso, gordo. De la Play. Es una ficha de un juego de rol y escribe un diario explicando absolutamente con detalle el crimen. Hay frases como nos ha costado 20 minutos. Javier Rosado es una persona totalmente fría, calculadora, ausente de empatía. Es un depredador social. En ningún momento en el diario habla de personas, habla de objetivos, habla de salir a cazar. No ve a los demás como personas. Eso es un rasgo de los psicópatas, ¿no? Correcto. Porque es muy importante no solamente las conductas que lleva a cabo, que son extremas, y que se demostró que es un psicópata primario con rasgos de sadismo. En el juicio pasa algo muy interesante, y es que hay 3 teorías diferentes. 2 tratan de demostrar que Javier Rosado es inimputable, es decir, que no es responsable. Sí. Él lo intentaba, de sus actos. Lo intentaba un poco manipular. Es gran manipulador, es decir, tiene unos rasgos de personalidad, estamos hablando de un psicópata, unos rasgos de personalidad, maquiavelismo, estratega, manipulación, locuacidad, sabe mentir, sabe cómo llevarse a las personas a su terreno, tiene una empatía oscura. Cuando hablamos de empatía, Ibai, tenemos que hablar de 4 tipos de empatía. Lo voy a comentar ahora porque así ya queda claro. Tenemos pues la empatía que tenemos todos, esa capacidad de ponernos el uno en el lugar del otro. Eso ellos no lo tienen. Ahora te diré cuál es. Esta no la tienen. Luego está la empatía compasiva, que es aún un grado más, que es no solo me pongo en tu lugar, sino que voy a hacer todo lo posible para ayudarte. Y si te tengo que llevar a mi casa a vivir conmigo para salvarte, lo voy a hacer. Tenemos la empatía cognitiva o utilitaria, la empatía que consiste en comprender las emociones, los sentimientos, saben lo que es la tristeza, la alegría, el dolor, la felicidad, lo comprenden cognitivamente, pero no pueden sentirlo. De ahí que Vicente Garrido hable de que es un trastorno de las emociones. La psicopatía está considerada un trastorno antisocial de la personalidad, aunque en ningún momento en el DSM-5 se habla de psicopatía, que quede claro. Entonces, saben estas emociones y las utilizan a su favor. Son grandes imitadores. Y tenemos la última, la empatía oscura. Una empatía oscura formada por el tríope o la tríada oscura de la personalidad. Narcisismo integrado, psicopatía integrada y, por supuesto, maquiavelismo. Javier Rosado es un psicópata primario, es uno de los seres más peligrosos del planeta, porque jamás nos verán como seres humanos, nos verán como objetos a los que fagocitar, de beneficiarse de nosotros. Estos psicópatas los tenemos criminales y no criminales. Llega al juicio y hay 3 teorías. La primera teoría dice 2 peritos, por parte de la defensa, por supuesto, que Javier Rosado es un esquizofrénico paranoide, que Javier Rosado tiene una serie de alucinaciones auditivas y visuales, que está fuera de su realidad y que es una persona inimputable, que donde tiene que acabar es en un centro penitenciario psiquiátrico. Hay una segunda teoría que nunca se ha aplicado en España, a diferencia de Estados Unidos, que sí hay un caso, el de Billy Milligan, que es el trastorno disociativo de la personalidad, lo que antes se llamaba personalidad múltiple. Dicen que tiene 47 personalidades diferentes y Javier Rosado les cuenta una historia que se creen y habla de sus 47 personalidades. Billy Milligan tiene 33, que es de donde sale después la película Múltiple. Y es uno de los poquísimos casos que están registrados judicialmente en Estados Unidos con este trastorno. Y luego llegan las psicólogas y dicen que Javier Rosado es un psicópata primario, con rasgos de sadismo, imputable, que sabe lo que hace y que quiere hacerlo.
Para la gente común que nos está viendo, ¿cómo puedes diferenciar quién sabe lo que hace y quién no? Vale, te explico. Cuando hablamos de imputabilidad e inimputabilidad, dos conceptos que nos ayudan a los abogados penalistas a determinar si una persona es responsable penalmente o no, y por supuesto en última instancia ante un jurado popular, el fiscal, el juez, es el que se tiene que demostrar en sala a través de diferentes peritajes, consiste en lo siguiente: cuando una persona es imputable. La imputabilidad y la inimputabilidad tiene dos elementos que se han de probar. El elemento cognoscitivo, saber que lo que estoy haciendo está mal, saber que la conducta que estoy haciendo es un delito, saber que lo que he hecho hiere a otras personas o acaba con su vida. Y el elemento volitivo, la capacidad de querer hacer lo que estoy haciendo. En el caso de inimputable, correcto, intencionalidad. Que no, por eso que no hay una voz que me está diciendo, que eso es lo que intentan alegar. No, es que una voz me estaba llevando. Exacto. El caso de Noelia de Mingo. Conocemos el caso de esta doctora que asesina en su propio lugar de trabajo con un cuchillo que lleva oculto en la bata. Bien, en este caso es inimputable. Esto no quiere decir que no vaya a cumplir una condena y una respuesta punitiva ante los crímenes. Lo único que la va a cumplir no en un centro penitenciario, sino en un centro penitenciario psiquiátrico que en muchas ocasiones, bueno, aquí en España está dentro del propio centro psiquiátrico. Cuando estamos ante una persona que tiene, por ejemplo, una esquizofrenia paranoide, que considera que está siendo perseguida, que considera que alguien está en su contra, que cree que su vecino es del KGB y quiere acabar con su vida. Cuando estamos ante una persona que crea una realidad en su interior diferente a la realidad misma, a través de paranoias, a través de ideas delirantes, a través de alucinaciones visuales, auditivas. Y muchas veces derivadas de sustancias también. Por supuesto. Alegan, no, es que estaba fumado. Por supuesto. Muchas veces lo que alegan es que yo he matado porque me estaba defendiendo, he matado para sobrevivir. Pero esa conducta no podemos aplicar estos dos elementos. Primero, porque el elemento cognoscitivo, el saber que lo estoy haciendo algo mal, no, me estoy defendiendo. En el caso de Noelia de Mingo, ella mata porque cree, se siente perseguida, se siente amenazada. Lo que está haciendo es responder ante una amenaza contra su propia vida. Claro, en el caso de Javier ya hemos visto que iba buscando, o sea que no es... Salió a buscar, claro. Creó una historia, guantes, si te estás... compra... Claro. Como hay otra persona, sí. Ahora compra una serie de elementos para cometer ese crimen. Va a un lugar donde sabe que puede pasar la víctima que él busca. Se sienta a esperar. Y el elemento volitivo, una persona que tiene, por ejemplo, una esquizofrenia paranoide, esta voluntad de matar no es intencionada. Es decir, no sale a matar porque quiere matar, sale a matar condicionado por esa patología mental. Entonces Javier Rosado sabía lo que quería hacer, quería matar, crea un relato. Lo más interesante de la historia de Javier Rosado es que a partir de un juego de rol, en el que crea una fantasía letal, lleva a la realidad esa fantasía a través de un juego de rol. La fantasía está, la intencionalidad de matar está. Lo que hace es crear un juego, en este caso un juego de rol llamado Razas, que legitima su conducta letal. Y además se ve claramente la lucidez de Javier Rosado en el diario. Escribe bien, sí que es verdad que tiene muchos tics, que repite muchas palabras, tiene faltas de ortografía, aunque él se cree, incluso cree que está cometiendo el crimen perfecto. De hecho, si me permites, Ibai, dice, si no nos atrapan, la próxima vez tocará una chica y lo haremos mucho mejor. Aquí hay una intencionalidad de un próximo crimen. Es decir, si no llega a ocurrir lo que ocurre, ahora te cuento por qué le descubren, podríamos haber estado ante un asesino en serie en el año 94, hace 30 años, en el que, pues los investigadores estaban preparados para 1994. Hoy los investigadores de 2024 están mucho más avanzados, las ciencias forenses también han avanzado. ¿Por qué cogen a Javier Rosado? Lo cogen porque sale
en un programa de Telemadrid el crimen. Está reunido con unos amigos en casa y dice: Félix y yo somos los que hemos cometido este crimen. Por ego, ¿no? Correcto, la vanidad, como he dicho antes. Entonces, ¿qué ocurre? Que como se reunía con menores, a los que manipulaba, con los que se sentía a gusto, uno de los menores le dice a su padre: papá, he estado esta tarde en casa de unos amigos, ha salido esta noticia y Javier ha dicho esto. Entonces su padre le parece lo suficientemente grave como para ir a la policía, y a partir de ahí, cuando llegan a la habitación de Javier Rosado, encuentran de todo: cuchillos, libros y el diario. El diario en el que explica desde el momento que sale de casa hasta el momento en que regresan, con pelos y detalles muy escabrosos, qué es lo que hicieron. Fíjate, ambos. lo que hemos dicho, si no hubiera dicho nada, era también porque era aleatorio. Habría sido muy difícil dar con él. Si él no llega a decir ese día, he sido yo, y este niño, porque era un adolescente de 15, 16 años, dice a su padre, no tendrían por dónde empezar. ¿Por qué? No dejó pruebas ni nada, ¿no? Bueno, se le cayó el reloj. Sí, bueno, pero un reloj. Se le cayó el reloj en la escena de crimen, se le cayó el reloj. Pero realmente no había cámaras de seguridad, era una parada de autobús alejada. No se llevaron, Carlos había cobrado y llevaba el dinero encima, con lo cual se descartó enseguida el móvil del robo. ¿Por qué? Pues porque tenía todo el dinero. Hubo muchas heridas, había muchas heridas, pero no hubieran sabido por dónde empezar. Ahora también, con lo que ha avanzado la tecnología que hemos dicho de ADN y tal, pero es que también el tema de cámaras, que yo pienso es que ahora hilas súper fácil con las cámaras de tráfico, las cámaras de los comercios, claro, y luego los móviles. Exacto. Que ahora ya te haces una geolocalización rápida. Exacto. Y ahora es muy difícil cometer un crimen y que te salga bien, ¿no? Sí. Hombre, ahora es mucho más difícil. Hombre, sobre todo esta gente que va a cometer un delito y se lleva el móvil. No, si vas a hacer algo que no quieres que nadie sepa, deja el móvil en casa. En modo avión. En modo avión. Pero que luego se mira y dice, ¿y por qué ha dejado usted que pase en el caso de Asunta, no? Que correcto. Me parecía muy curioso. Exacto. Porque él tenía el teléfono operativo y no se movió de casa, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, es, digamos, crear artificialmente una coartada. Claro. Vale, pues, y fue condenado, hemos dicho que ya ha salido en libertad. Sí, y conducta ejemplar, sí. Como te digo, terminó la carrera de químicas más 2 carreras adicionales, se pasó toda su condena estudiando, portándose fenomenal, ayudando a otros internos a aprender a leer, a escribir, daba clase de matemáticas, se encargaba de la biblioteca, sale en 2010, y no hemos vuelto a saber nada de Javier Rosado. Y dices que es psicópata primario, ¿hay diferencias? Bueno, psicópata primario porque es lo que dice la sentencia, es decir, es una terminología que lo que estamos hablando es que es un psicópata que si se le pasó la escala PCLR de Robert Hart. Mira, cuando hablamos de psicopatía tenemos el concepto de psicopatía y tenemos el concepto de trastorno antisocial de la personalidad. Lo que aparece recogido en la APA, en el libro diagnóstico de patologías de Estados Unidos, es el trastorno antisocial de la personalidad. Y lo que dice Robert Hart cuando crea la PCLR, esta escala para medir el grado de psicopatía que tiene una persona, habla de psicopatía. Cuando hablamos de una persona psicópata, cuando hablamos del trastorno antisocial de la personalidad, nos estamos refiriendo a una serie de rasgos que hacen que esa persona no sepa vivir en sociedad cumpliendo las normas. Estamos hablando de personas egoístas, egocéntricas, narcisistas, maquiavélicas, estratégicas, mentirosas, manipuladoras. Pero es que la psicopatía es gradual. Tú puedes tener algunos rasgos de psicopatía y llegar a ser presidente de un gobierno, no voy a dar nombres, o puedes terminar teniendo una serie de rasgos de psicopatía a nivel emocional, ausencia absoluta de emociones y de sentimientos, a nivel conductual, conductas delictivas, a nivel interpersonal, las relaciones que tienes con los demás, y a nivel afectivo, que es cero. Sí, Iñaki Piñuel tiene una frase brutal que es amor cero. Claro. Pero que por serlo no te tiene que llevar a cometer. Seguro que han pasado, y hay ahora con nosotros en la sociedad muchos psicópatas. Sí, que no claro. Ningún... Tenemos a personas con rasgos de psicopatía. Pero narcisistas, que también es... Narcisistas, personas que fagocitan a la sociedad, que se benefician de los demás, que se aprovechan de
de tu trabajo. Tenemos los estafadores del amor que tienen rasgos de psicopatía interesantes, que hablan con un montón de mujeres a través de aplicaciones, simplemente con una finalidad, robarlas el corazón, pero mejor el dinero. Sí. Entonces, sí, estamos... Viven entre nosotros, las psicólogas me han dicho, están en puestos de poder, sí, abogados, como hemos hablado. Sí, abogados, médicos, periodistas, escritores, pero políticos... no tiene por qué llevar a cometer, No, porque el hecho de tener rasgos de psicopatía no te convierte en un asesino, no te convierte en una agresión. Exacto, hay un montón, correcto, hay un montón de personas con determinados rasgos de psicopatía en puestos de poder con éxito que son buenos profesionales. Y tenemos psicópatas con rasgos de psicopatía en puestos de poder que no son buenas personas. Y, en general, ¿el psicópata lleva una buena inteligencia, un éxito o no? Los psicópatas integrados sí que es cierto que tienen una serie de habilidades muy parecidas a los rasgos del líder, de modo que saben combinar muy bien sus rasgos de personalidad para alcanzar el éxito y esas características conductuales y personales que tienen para tratar con su entorno y conseguir, pues... O sea, el coeficiente intelectual suele ser alto. Más que el coeficiente intelectual, lo que tienen son habilidades para ascender de una manera, digamos, muy inteligente. Sí. No te puedo decir porque estaría faltando a la verdad, porque desconozco el dato y no me gusta inventarme datos, que los psicópatas integrados tengan un CI de 140. No. Lo que sí tienen es una serie de habilidades y de rasgos de personalidad que hacen que tengan cualidades innatas para determinadas posiciones, para determinadas profesiones y para determinadas categorías profesionales, alcanzando el éxito. Pues vamos con el tercer caso, último caso de hoy. Pues vamos con el tercer caso que viene de aquí. Vamos a aprovechar para hacer la promoción de tu libro. Bueno, cuéntanos un poco de él, cuándo ha salido, dónde lo pueden encontrar. La verdad es que hoy en día lo puedes encontrar en cualquier librería, también en librerías online, también está en audiolibro. Y bueno, este libro es mi tercer libro, no tiene nada que ver con los dos anteriores, que eran ensayos más académicos. Aquí lo que he hecho es escribir 10 true crimes, son 10 historias con principio y con fin, y lo que voy haciendo es dando unas piezas de un puzzle que el lector va a comprender en la última página, las dos últimas páginas de cada capítulo. Hago el perfil criminológico del crimen, con un montón de datos. Entonces yo comienzo dando pequeñas pautas, pequeñas piezas. Hay muchísimas imágenes, hay esquemas, hay fotografías de las escenas del crimen, hay fotografías de los asesinos. Incido mucho en la infancia, explico la dinámica delictiva, qué elemento estresor hace que finalmente un niño se termine convirtiendo en un adulto letal, para que cuando lleguen a la última página y se alejen, vean el puzzle completo, conozcan todos los elementos del crimen. Y la pregunta fundamental, ¿por qué esa persona se ha convertido en un asesino en serie? Son 10 casos, 8 asesinos, 2 asesinas, hay multicidas y hay sujetos que matan una sola vez. Pues voy a hacer la promo como últimamente. Robert, hay que poner aquí un esto para con la resistencia, para ponerlo así, para apoyarlo. Así que voy a hacerlo bien. Hoy, Paz Velasco de la Fuente ha venido a contarnos, vamos a hablar ahora de uno de los casos de su nuevo libro, Muertes Nada Accidentales. Gracias, Ibai. Gracias. Vale, entonces, este caso, vamos a hablar del vampiro de Sacramento. Vale. Antes de eso, para que no se me olvide el tema de la promoción, cuéntanos qué es eso de la comisaría de Caja Negra. Ah, perfecto, muchísimas gracias. Pues mira, Caja Negra... Porque comisaria no eres, ¿no? No. Bueno, de hecho, a mí me hubiera gustado ser inspectora de policía, claro. Pero cuando yo lo intenté, pues mido 1,58. Sí. No pudo ser. Claro, porque entiendo que todo esto que hemos hablado de investigaciones, ahí dentro en los equipos hay muchos criminólogos, ¿no? Sí. Hoy en día ya hay muchos criminólogos. Supongo que habrá gente pues, como tú, que son especialistas, ¿no?, en la mente, ¿no?, y que les aportarán datos. Exacto. ¿No? Hay criminólogos, hay psicólogos, hay ya las unidades de ciencias del comportamiento, cada cuerpo de policía lo llama de una manera. Tenemos ya en CNP, tenemos en Mossos d'Esquadra, tenemos Guardia Civil, tenemos en Archaina. Es decir, cada uno tiene su nombre.
Para mí el referente, por supuesto, brutal es Juan Enrique Soto. Es el que está saliendo ahora mucho Sí, que salió también a Resistencia, ¿no? Sí. Eso es. Y que acaba de escribir un libro maravilloso que se llama Vivir en el asombro, porque fue el que creó la unidad del comportamiento, de análisis de comportamiento dentro de la Policía Nacional. Vale. Soy muy amiga, por si lo quieres traer también. Pues está ahora a tope, lo he visto en más podcasts. Y... Maravilloso, acabo de estar con él. El tema de Caja Negra, crimen y ficción, es un sueño que teníamos, otras personas y yo, de crear un evento multidisciplinar en el que se hablara de criminología, de criminalística, de ciencias forenses, de literatura, de cine, danza, música, podcast, desde el punto de vista de la ficción y desde el punto de vista de la realidad. Este año hemos tenido nuestra tercera edición, soy la comisaria de Caja Negra 3.0. Hemos tenido más de 4.000 personas en diferentes actividades. Hemos tenido talleres de criminología llenos hasta arriba. Ya he visto por ahí conferencias. Todo ¿no? lleno, sí. Hemos tenido conferencias de ciencias forenses. Hemos tenido a Pampliega, Antonio Pampliega. Hemos tenido a Jon Sistiaga. Hemos tenido a Lucía Lacarra. Está centrado en mi ciudad, que es Valladolid. En Valladolid. Todo se hace en Valladolid. Han sido 3 días espectaculares con muchísimas actividades. Ya te digo, música, criminología, criminalística. Y lo que tratamos es de acercar en este caso, a la ciudadanía de Valladolid, el crimen y la ficción desde un punto de vista multidisciplinar, como te he comentado. Vale. Hemos dado premios al mejor actor de cine y televisión, a Jovic Keuskerian. Le mando un saludo, gran amigo mío. Hemos dado el premio a Más Media, al mejor podcast de True Crime, a Clara Tiscar, por criminopatía. Hemos premiado a la unidad de criminalística, de ciencias criminalísticas de Policía Nacional. Es poner un poco en valor todo lo relacionado. Todo lo relacionado con el crimen. Y en ficción, pues hemos dado 2 premios muy interesantes de literatura a Tony Hill y a Marto Pariente, los grandes creadores de historias, de crímenes, pero que son ficticias. Entonces es un evento maravilloso. ¿Estáis solo una vez 3 días al año? Sí. Bueno, el año que viene intentaremos que haya un día más, porque hay muchísimo trabajo detrás. Hemos estado en la Fundación Miguel Delibes, hemos estado en el Círculo de Recreo y, por supuesto, no me puedo olvidar de Marta Robles y Susana Rodríguez Lezaun, María Jesús Pascual, que han compartido conmigo una tarde que se titulaba La autopsia de la creación literaria. O sea, ha sido un evento, como ves, muy completo. Vale, joder, muy interesante. A ver si el año que viene me paso por ahí. Estás invitado. Y si te vienes con el podcast, lo hacemos aquí mismo. Lo hacemos en True Crime en directo. Exacto. Vale, pues aquí lo tenéis, muertes nada accidentales, con 10 casos, 8 de hombres, 2 de mujeres. Y nosotros vamos a ir con uno de ellos, que es, me impresionó mucho el nombre, el vampiro de Sacramento. Esto porque la gente dirá, porque era como Crepúsculo, que era un... Bueno, ¿quién pone los nombres a los crímenes? La prensa. Normalmente cuando nos encontramos ante un caso mediático que tiene alguna particularidad, hay que vender. Ahora tenemos el clickbait, pero en aquel momento no había clickbait. En aquel momento teníamos la prensa escrita. Tú, si ves detenido el vampiro de Sacramento, vas a comprarte ese periódico. No el titular de detienen a Richard Trenton Chase, el asesino de 6 personas. Eso no vende, pero se ha detenido al vampiro de Sacramento, sí vende. Entonces, ¿por qué? Primero, el nombre tiene un porqué. Richard Trenton Chase es el único caso de los 10 que tiene una patología mental, es decir, que es inimputable. Estamos ante un sujeto correcto, una esquizofrenia paranoide con alucinaciones visuales, auditivas y corpóreas. Un sujeto que vive fuera absolutamente de la realidad, que empieza con un tratamiento médico y que abandona. Ahora explicaré por qué. Pero ¿qué es lo importante? ¿Por qué le llaman el vampiro de Sacramento? Porque una de las mayores preocupaciones, alucinaciones y lo que hace que él se convierta en un asesino, porque deja esa medicación, es que él cree que su sangre se está convirtiendo en polvo, con lo cual necesita beber sangre para sobrevivir.
Comienza bebiendo sangre de animalitos que compra. Luego empieza a secuestrar a todas las mascotas de su barrio. ¿Y cómo? Es algo que hacen muchos psicópatas, ¿no? Empiezan por animales, ¿no? Yo he visto la serie Dexter, ¿no? Es bueno, algo que sí, aquí estamos hablando de un psicótico, de un psicópata, pero sí que es una fase de ensayo. Son muchas las investigaciones norteamericanas vinculadas, por ejemplo, al FBI o a la Universidad de Radford, que dicen que cuando un sujeto en la infancia comienza a maltratar, a torturar, como Jeffrey Dahmer, por ejemplo, Dennis Nielsen también, es una fase de desensibilización que comienza a una edad muy temprana para después poder precisamente cosificar a las víctimas y perder esa empatía. Claro. Vale. Entonces, en este caso, necesita sangre. Como digo, empieza por animalitos pequeños, luego secuestra a la mitad de las mascotas de su barrio, se llega a inyectar sangre de conejo, su padre lo pilla en un estado deplorable, lo tiene que llevar al hospital, a urgencias, vuelve a empezar el tratamiento con fármacos para controlar su psicosis, pero es adicto al alcohol, toma muchas drogas y finalmente se convierte en un asesino porque comienza a beber sangre humana. Claro, el vampiro es porque bebe sangre, pero la historia de Richard Trenton Chase realmente tiene una infancia que le marca, y hay algo muy importante que ocurre en su casa, y es que cuando saben que tiene una patología, sus padres, no es fácil vivir con una persona que tiene una patología como esta, que cree que su cuerpo está cambiando, que se mira al espejo y se ve con cuernos cuando allí no hay absolutamente nada, que se levanta un día y cree que el corazón, en lugar de tenerlo aquí, lo tiene donde está el hígado, que oye voces, que abre el armario y cree que hay un agujero que te lleva a otra habitación donde hay un grupo nazi que le quiere secuestrar. Es decir, las alucinaciones eran muy intensas. Los padres se separan, empieza a vivir una temporada con el padre, otra con la madre, pero deciden ambos padres alquilarle un apartamento, pagarle el alquiler, la comida, para no tenerle en casa. Esto lo que hace es, evidentemente, que Richard Trenton Chase se abandone completamente, deje el tratamiento. ¿No tiene un control? En absoluto. Y esas alucinaciones, esos delirios que él cree que son auténticos, es que él se mira al espejo y se ve que le han salido cuernos. Y eso es debido a que ese día no ha bebido sangre. Pues en el juicio lo consideran imputable. Consideran que es una persona que no tiene ningún tipo de patología. Lo encierran en prisión, empieza a guardar todas las pastillas que le dan para su tratamiento y el día de Nochebuena se suicida en prisión tomándose todas las pastillas. Oh. ¿Por qué? Porque cree que se está muriendo, porque cree que su sangre se está convirtiendo en polvo. Allí ya no puede alimentarse. Entonces, cuando le preguntan que por qué mata a esas víctimas, él dice: he matado para sobrevivir, necesitaba su sangre para poder seguir viviendo yo. Ahí es esa realidad la que te hace entender esta inimputabilidad. Total. ¿Y cuál era el modus operandi de las víctimas? Cambia el modus operandi, porque el primer crimen es muy curioso porque lo comete con un arma de fuego. Va paseando por su barrio. Además, cuando estamos ante asesinos desorganizados, la dicotomía asesino serial o múltiple, organizado, desorganizado, es una tipología que se crea el FBI cuando Ressler y Douglas entran en diferentes centros penitenciarios para hablar con esos asesinos que hemos visto en la serie Mindhunter, totalmente real, verídica, muy fiel a lo que ocurrió realmente, y se dan cuenta que tienen que dividir a los multicidas seriales en dos grupos. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, porque actúan de modo diferente en la escena del crimen y con la víctima, y en segundo lugar, porque sus características psicosociales son completamente diferentes. ¿A qué llaman organizados? Llaman asesinos organizados a aquellos con rasgos de psicopatía. Planificación, orden, limpian la escena, mueven el cadáver, se lo llevan, se llevan la escena del crimen, la limpian. Es decir, que cuando llegas es complicado porque apenas hay nada, no han dejado indicios, no han dejado rastros y es más difícil iniciar la investigación. Por eso hay tantas víctimas. El desorganizado es todo lo contrario. El desorganizado utiliza un arma de oportunidad, deja a la víctima en la escena, todo lleno de sangre, de huellas, de rastros. Él era del segundo. Exacto.
serían los psicóticos. Y luego crean una categoría, un poquito después, los mixtos, cuando hay rasgos de ambos. Richard Trenton Chase es un asesino desorganizado, psicótico, que mata en su zona de confort. Los psicópatas suelen matar fuera de su zona de confort. Se mueven para que puedan, digamos, esconderse, que no les conozcan, ¿de acuerdo? Y se mueven bastante geográficamente. Richard Trenton Chase mata en su barrio. El primer crimen lo comete disparando a una persona. Él va en su coche, ve a una persona que está sacando la compra de la parte trasera del coche, le pega un tiro y se va. Y no tiene la sangre ni nada. No, nada. Simplemente comete ese crimen. Vale. Es un crimen que no vincula la policía con los siguientes, porque el modus operandi cambia. Claro. ¿Cuál es el verdadero crimen por el que empieza toda la investigación? Una jovencita entra en su casa, va a sacar la basura y Richard Trenton Chase la aborda y entra en su casa, la agrede, la apuñala, coge un yogur del cuarto de baño, perdón. ¿De la cocina? Coge un yogur de la cocina, lo vacía y empieza a beber la sangre de la víctima con el yogur y deja ese elemento en la escena del crimen. Cuando llega el marido de Terry, una jovencita, no puede ni hablar. ¿Qué ocurre? Ocurre algo muy impactante, y es que cuando llama a la policía, tal como deja el cadáver, yo en el libro soy bastante explícita sin caer en el morbo, es decir, lo trato de explicar de una manera que el lector lo comprenda, pero evidentemente sin dar detalles escabrosos. Sí. Si yo digo que se ha eviscerado, todo el mundo comprende lo que es una evisceración. Sí. No entro en detalles, ¿de acuerdo? Llama a la policía y cuando viene la policía se encuentran con una escena que no habían visto jamás. Claro, estamos hablando de un sujeto que dentro de esa patología mental lleva a cabo una conducta extremadamente violenta, aberrante, agresiva, y se pierden, están perdidos. ¿Y qué hacen? Llaman a Robert Ressler. Sí, ¿eh? Llaman a Robert Ressler y dice, necesitamos que vengas a ver el escenario, necesitamos que vengas a decirnos qué es lo que ha pasado aquí. Robert Ressler va, mira los informes, las fotografías, investiga la escena del crimen, la entrada, la salida, se estudia, se empapa de la inspección ocular y crea un perfil. Crea un perfil de asesino desorganizado, dando una serie de datos que cuando detienen a Richard Trenton Chase coincide al 100%. Yo lo que hago en ese capítulo es desgranar casi palabra por palabra el perfil que hace Robert Ressler, explicando por qué Robert Ressler, con lo que va encontrando, con las imágenes que le van dando, con las conductas totalmente agresivas con arma blanca que lleva a cabo con la víctima, él logra vincular, deducir, inferir las características de un sujeto al que no se conoce. Y cuando se detiene a Richard Trenton Chase, la casa es tal como dice Robert Ressler, el coche es tal como dice Robert Ressler, y él insiste mucho en que estamos ante un sujeto que tiene una patología mental, probablemente una esquizofrenia paranoide. Y así es. ¿Por qué? Porque cuando se llega al escenario de un crimen, toda escena de un crimen nos cuenta una historia que hay que saber leer e interpretar, tanto el escenario, lo que hay, lo que no hay, lo que se ha llevado, lo que ha dejado, pero también la víctima. Entonces, un analista conductual, un profiler, lo que hace es leer todos esos elementos y a partir de ahí infiere una serie de características de qué tipo de persona ha podido cometer ese crimen, qué ha dejado, qué se ha llevado, por qué esas heridas, por qué con arma blanca. En el caso de la Dalia Negra, ¿por qué la tiñe el pelo y la pinta las uñas y después la abandona? Todo eso, al analista de la conducta, al profiler, le da información acerca de la personalidad y de la psicología de quién puede haber cometido ese crimen. Y coincidió
al 100%. Fíjate, podría haber también, para obtener la sangre, haber robado, yo qué sé, botes de muestra de los hospitales, pero decide que tiene que matar para ello. Es su vida o la de ellos. Fíjate. Es una decisión que toma porque está desesperado. Necesito sangre para sobrevivir. De hecho, empieza con animalitos, Sí. pero necesita más. Y lo que se encuentra en su casa, que no lo voy a contar, es lo que descoloca a los investigadores. Y en aquel momento, bueno, ahora lo hay, imagínate, en aquel momento se filtra la prensa y de ahí el nombre de El vampiro de Sacramento. Y entonces va cometiendo hasta 6... Comete 6 crímenes. Y ya le detienen al final. Exacto. Al final le detienen. En el último asesinato se lleva a un bebé en una caja. Ahí va. Y hasta ahí voy a leer. Joder. Y por eso le detienen, entiendo. Le detienen porque el perfil de Robert Ressler coincide, pero ocurre algo muy significativo. Va a un supermercado y se encuentra con una ex compañera de clase. Richard era un hombre muy atractivo. En el colegio tenía mucho éxito. ¿He visto la foto? ¿Puede ser este hombre? Sí, pero no sé si hay una foto en la que se le ve que era bastante... Sí, no sé si al final la puse. Bueno, hay una foto en la que se le ve que era bastante atractivo. Sí. Cuando estaba en el instituto. Pues le reconoce la compañera y le ve desaliñado, le ve con muy mala cara, intenta entrar en el coche. ¿No te acuerdas de mí? Soy Richard. Hemos estado juntos en clase. Y le ve con la camisa llena de sangre, la camiseta llena de sangre. Y lo que hace esta mujer es inmediatamente ir a la comisaría y decir, mire, me ha pasado esto, yo estaba en un supermercado, me ha abordado un antiguo compañero de instituto, pero lo que vengo a decirles es que llevaba la camiseta llena de manchas de sangre. ¿Y dónde estaba el supermercado? A muy poca distancia de la casa. Eso es lo que le delata. Exacto. En el libro podéis encontrar todos los mapas geográficos de los asesinatos. Veréis cómo algunos andan un montón de kilómetros para encontrar a otra víctima, pero Richard mata en su barrio. Claro. No se mueve, ¿no? No se cambia ni la camiseta, o sea... Exacto. Entonces, a partir de ahí, tienen el perfil, tienen a un tipo desaliñado, que ya lo había dicho, Ressler había dicho, os vais a encontrar con un tipo poco aseado, muy dejado, que tendrá el pelo largo, barba, llevará la ropa sucia. De repente en comisaría va alguien y dice, me he encontrado con mi compañero, vive en el barrio, tiene la camiseta llena de manchas de sangre. Madre mía, ¿eh? Esto te habrá llevado mucho tiempo de investigación del todo. Mucho trabajo, ¿eh? O sea, mucho. Poco se valora. Vale, pues esto y luego se acaba quitándose la vida. Exacto. Eso con terapia no pudo arreglarlo de esa idea que tenía de lo de... Terapia... Cuando estás... Estados Unidos, prisión. Ya, no, digo antes, o sea, nadie le trató, sí, nadie... Sí, no sí, fue... sí. Es que el problema es ese, en que le tratan, pero cuando empieza el tratamiento... su madre lo echa de casa, su madre dice, vete a vivir solo. Vale, lo que hemos dicho que sí que estaba tomando medicación. Claro, y lo deja. Porque también en muchos casos, si hubiera una buena sanidad pública, una buena tratamiento psicológico... Claro, también pensemos en qué época estamos. Sí. Mira, hay algo que ocurre... Se podrían prevenir muchas cosas. Exacto. También. Hay algo que ocurre antes de que él se vaya a vivir solo, comparte piso con un compañero y una compañera. Y finalmente los compañeros le echan del piso por las conductas tan extrañas que lleva a cabo. Habla solo... Y abre el armario, ellos no ven nada, dice, es un armario de doble fondo. Por las noches esta pared se abre, que me quiere llevar. Entonces llega un momento, convivir con alguien así, que no se asea, que no se lava, que deja todo tirado, que su habitación era un caos, le invitan a irse. Entonces cuando vuelve con su madre y su madre dice... Claro, pues al final la sociedad nos lo vamos quitando, amigos, familia, lo dejas solo y luego pasa también... Richard Trenton Chase, con el tratamiento adecuado, con el amor adecuado, con la familia, si lo hubiera apoyado... Al final es un poco culpa de todos también, ¿no? Sí, vamos a lanzar un mensaje clarísimo, desestigmatizar las patologías mentales, por favor. Matan mucho más los cuerdos, pero muchísimo más. Sí, de hecho, de 10 casos... Al principio del libro, ¿no? Exacto, de 10 casos solo uno. El infierno está vacío y todos los demonios están aquí. Exacto. Los cuerdos matan y matan muchísimo más. Tenemos un caso de una patología mental, de una esquizofrenia paranoide, que no es tratada, que no se sigue un tratamiento, la dejadez, el abandono, pero
no son peligrosos. Las personas que tienen determinados trastornos mentales, que siguen una pauta médica, que siguen un tratamiento, que viven con sus familiares, no son peligrosos. Los peligrosos son los sujetos que visten piel de persona, pero detrás hay una maldad oculta. Hemos hablado Maje, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Vale, pues estos 3 casos hemos terminado por hoy. Madre mía, he estado... y se me ha olvidado hasta que tenía que preguntar. Yo estaba enganchado como si estuviera viendo un documental de lo bien que lo cuenta. Espero que vosotros y vosotras lo hayáis disfrutado igual. Vamos, antes de terminar, siempre digo que elijas un emoji para que pongan en comentarios si han llegado hasta aquí, como prueba de que han llegado hasta aquí. ¿Cuál eliges tú? wow. ¿Cuál sueles usar así, alguno, para que nos pongan en comentarios? Yo utilizo mucho el de los ojos con 2 corazones. Vale. Me encanta. Eso lo pongo para decir que algo me gusta mucho. Vale, pues si habéis llegado hasta aquí, el emoji con 2 corazones. Y 3 últimas preguntas que hago a todo el mundo por igual. Música y serie favorita. Música, muchísima, pero me quedo con Leonard Cohen y Enrique Bunbury. Vale. ¿Y serie favorita? Me vas a decir alguna de True Crime seguro, ¿no? Pues mira, yo me enamoré, aunque Mindhunter. hay mucha gente que la odia, me enamoré de Twin Peaks. Ah, sí. Es una serie para mí de culto, Twin Peaks me encanta, por supuesto. Está por ahí, cuando he visto top de series, está puesta como históricamente, Me ¿no? encanta Twin Peaks, esa locura, porque termina siendo una locura. Actuales, por supuesto, Mindhunter y una serie que recomiendo, pero vamos, ferozmente, La Mantis. ¿Dónde Una se serie puede ver? francesa, la tenéis en plataformas, Vale. y es de una asesina en serie que está cumpliendo condena, de repente pasan 30 años y surge un copycat que imita sus crímenes. La única persona que puede solucionar el caso es ella, se ayuda a la policía. Es brutal. Me gusta. Es una serie francesa, La Mantis. Y luego todos estos docus que están saliendo ahora, no sé si tienes alguno favorito para la gente que recomendar. Bueno, Me encanta La Serpiente. La Serpiente es un true crime brutal que me ha gustado mucho y, por supuesto, no os perdáis un true crime coreano, El asesino del impermeable. ¿Ah, ¡Wow! sí? Vais a ver qué diferencias a la hora de investigar hay entre Oriente y Occidente. Claro, O sea, eso es otra- es brutal. No os perdáis El asesino del impermeable. Brutal este true crime. Está en Netflix. ¿Te gustó El cuerpo en llamas? No. No me gustó El cuerpo en llamas. No. Sí. Me encanta Úrsula Corberó y Kim Gutiérrez, Buah, ni te hacen cuento. una interpretación los Exacto, dos. pero no. De hecho, había trozos que pasaba rápido. No es una serie que me haya gustado. ¿Pero no. porque se centra mucho igual en la vida de ella o porque no está... Porque prefiero los true crime. Prefiero los biopic y las licencias de ficción en algo tan serio no me gustan. Claro, ¿y las cintas de Rosa Peral, te las has visto? Sí, también. Las cintas de Rosa Peral es Rosa Peral. Claro. Es Rosa Peral diciendo, España, soy inocente. Sí, ¿no? Vale, pues segunda, veganismo. Yo como vegano siempre os pregunto si sois veganos, qué relación tenéis con los animales, si os habéis planteado alguna vez este cambio de esto. Yo tengo un chihuahua, se llama Mika, adoro a los animales, pero soy carnívora. No te voy a mentir. Sí que es verdad que mi hija es bastante cercana Sí, a la comida vegana y lo compartimos muchísimas sí, veces. o sea, coméis varias... Sí, y sobre todo cuando estoy con ella. No, mi hija compra unas cosas rarísimas. De hecho, compra una cosa que se llama Eura, que Eso, a mí Eura. me sabe a pollo. Eso es. Entonces, yo creo que poco a poco me está llevando hacia su camino. Total. Sí. Vale, y última, invita a alguien aquí. Ya encima te lo he puesto fácil, te he chivado. Invito a Juan Enrique Soto, sin duda. Y a Carlos... Y a Carlos Quílez, Carlos ambos, a Quílez. Juan Enrique Soto y a Carlos Quílez. Vale, pues esto ha sido todo. ¿Qué tal Muchísimas has estado? Pues comodísima. ¿Sí? Sí. Yo entre criminales estoy cómoda. ¿Nos ha llamado criminales? Pues oye, que ha sido un gustazo, que vamos, estás invitada una vez más, porque Gracias. a mí me ha encantado, ya sabía, no me lo he jugado mucho, sabía que era sobre seguro. Espero que os haya gustado. Dejadnos en comentarios qué casos queréis que tratemos, cuáles os interesan, y que nos vemos en otra paz. Claro que sí. Chao. A otra, no olvidéis suscribiros. Chao.